Vamos esta noche a la lección número 8, para los que tienen el libro, que es bajo el tema Santidad es excelencia. Y hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Nosotros hemos podido ver que a través del Pentateuco el Señor ha hablado a Moisés y ha puesto sobre él palabras para dirigir a través de él al pueblo de Israel en sus propósitos. Y en Deuteronomio nosotros vemos que entonces Moisés habla al pueblo, escribe este libro con el propósito de que el pueblo de Israel tuviese una guía, una enseñanza de la cual sujetarse para cuando no estuviera, porque ya se está preparando para el pueblo de Israel cruzar el Jordán hacia la tierra prometida, y pues Moisés la iba a ver de lejos, pero no iba a estar con ellos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad que sí? Y la palabra de Dios sí va a estar con ellos. Y nosotros podemos ver el tema Santidad es excelencia de vida, lección 8. Nosotros podemos ver que el Dios, el Señor, estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como nosotros podemos mirarnos en ese espejo a través del tiempo, porque nosotros somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, comprados a precio de sangre, somos propiedad del Señor. El Señor nos cela porque somos propiedad suya, y Él vive en medio nuestro. Y aún más poderoso aún, su presencia habita dentro de nosotros, porque el Señor ha venido a ser templo en nosotros. Y el pueblo de Israel, que semejante a nosotros, era pueblo de Dios. Bueno, todavía lo es, pero este pueblo que estaba en ese tiempo podía ver señales de que el Señor estaba con ellos, porque ellos fueron pueblo de Dios, pueblo santo, porque eran propiedad de Dios. El Señor habitaba con ellos, por lo tanto, donde está el Señor está su santidad. Y el Señor los purificó en sus procesos en el desierto. Y nosotros podemos ver que el Señor tenía cuidado de ellos. Una de las cosas que el Señor hacía es que les dio agua, les dio comida, el maná, las codornices en el desierto. El Señor le dio la provisión, pero también le dio su protección. Era nube de día para que el sol no yo voy a decir sancochara, no se cocinase en el calor, Dios mío, el sol del desierto. Ustedes saben que es un caliente y no hay una sombra donde guardarse. Con el Señor era la protección de ellos, era esa nube que caminaba sobre ellos. Y por la noche era su protección, era su dirección. ¿Qué animal se iba a atrever a atacar a los cabritos del pueblo de Israel, a las ovejas, a su ganado, cuando ven una columna de fuego al frente de él? Yo no. Si yo fuera un depredador, los depredadores, esto lo saben los que ven los documentales de Discovery Channel, lo primero que uno hace cuando uno se encuentra solo en la naturaleza es prender una fogata de noche, porque no hay depredador que le guste el fuego de la noche. Ese era el Señor con el pueblo de Israel, era la columna de fuego de noche que los protegía. Las señales del Señor estaban sobre ellos. ¿Y sabe qué otra señal estaba sobre ellos? Provisión, protección y sus mandamientos. La ley del Señor, su palabra, la palabra de Dios, lo que el Señor le estaba diciendo. Eso era, nosotros vemos todos los cuidados que el Señor tenía con ellos, las señales y la palabra de Él. La palabra de Dios y sus mandamientos. Los mandamientos de Dios para algunas personas son una carga. Pero esas personas no conocen al Señor, porque los mandamientos de Dios eran para su protección, para su provisión, para su crecimiento espiritual y físico también. Como lo vamos a ver en el tema de hoy,
y es la ley del amor, porque el Señor le dio esos mandamientos porque los amaba, no hay ninguna otra razón. Entonces, la idea central de la noche de hoy, vamos a leer la palabra. Yo voy a solicitar a un valiente, que estamos en Deuteronomio capítulo 14, que se levante con voz de trueno, con voz de trompeta de Dios, y lea Deuteronomio capítulo 14 del 2 al 3 y 11 al 21. Esos son los versículos. Ahí está, hermano valiente. Dios le bendiga. La palabra santa se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Y ahora del 11 al 21. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Carlos, ¿vos vas a hacer un favor? Lee el versículo 3 otra vez. Nada abominable comerás. Y ahora el 20. Toda ave limpia podréis comer. Amén. Ahí hay una idea bien importante que está detrás del versículo. Dice, nada abominable comerás. Quiere decir que si uno se pone a pensar, dice, pues entonces, ¿qué es lo que entonces comeré? Pues lo que dice en el versículo 20, toda ave limpia podréis comer. Pero no tan solo aves, también otros animales que son limpios. Y entonces, nada abominable comerás. En la definición de abominable es algo que es repugnante, que es ofensivo, que es detestable. Y lo contrario, el antónimo de esta abominación es algo que es puro, que es limpio, que es agradable, que es separado, mantenido, que está en santidad, está separado, está limpio, está purificado. Abominable, purificado. Y entonces, eso era un mandamiento. Todavía lo es, porque nosotros no comemos cosas detestables, ni cosas desagradables, ni cosas ofensivas, ¿cierto? Pero nosotros no comemos cosas que son abominables. Y lo contrario de abominable, pues purificado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeño. Si hay un altar, en ese altar se le dedica a Dios. Y en ese altar se van a llevar a cabo actividades para el Señor. Y hay cosas que están sucias, detestables, repugnantes, ofensivas. ¿Será conveniente, saludable o bueno poner esas cosas en el lugar que se dedicó para el Señor? No, ¿verdad? No hace sentido. Pero nosotros conociendo al Señor, el Señor siendo santo, en sus cosas se mantienen separadas de lo que nosotros consideramos que es repugnante, ofensivo o detestable.
Del mismo modo, nosotros, dice la palabra del Señor, que somos templos vivos del Señor. Por lo tanto, en nuestras vidas nosotros no hacemos lo que es repugnante, ofensivo o detestable al Señor, porque somos templo de Dios, somos propiedad de Dios, y el Señor, teniendo su presencia sobre nosotros y hablando maravillas a nuestra vida, no concuerda una cosa con la otra. Lo que es, como dice en el versículo número 3, es mezclar lo abominable con lo que es de Dios. Pues en este caso, nosotros espiritualmente no tan solo comemos por la boca, nosotros comemos por los ojos, comemos la palabra de Dios cuando la leemos, comemos por los oídos, cuando escuchamos la palabra de Dios, que es pan de vida, comemos por nuestros oídos. Pues esos medios por los cuales nosotros comemos, nosotros no los prestamos para lo que es repugnante, ofensivo o detestable. Y de esta manera, esta palabra nos sirve de señal. Porque nosotros hemos aprendido que lo que dice en el versículo 21 del extranjero, que el Señor no le puso al pueblo, a los extranjeros que estaban dentro del pueblo de Israel, el Señor no le puso esto por mandamiento. Por lo tanto, ellos sí podían comer lo que fuera sin problema y se les podía vender lo que ellos no iban a consumir. Si tenían águila, quebrantahueso, azores, gallinazo, milano, usted sabe que todos estos animales que están aquí, si usted los busca en Google, aparecen con el mismo nombre. Todavía se conserva, ese es el nombre de esos pajaritos, y se ve. Todos tienen una característica bien interesante, que yo meditándome, el Señor me la dio, yo no puedo decir que lo medité y la saqué, no. Mire, eso bajó así. Estos animales no se abstienen. Porque yo estaba en mi mente, pero ¿por qué? ¿Qué? Si todos los animales son puros, excepto estos que están aquí, ¿cuál es la diferencia? Mire, y lo busqué uno por uno. Hay unos que comen animales impuros. Comen lagartijos, reptiles. Nosotros sabemos que los reptiles eran impuros en ese tiempo, para cumplir con la regla. Pero sabe que esto lo que estoy diciendo no es necesariamente. Hay varias razones que vamos a explorar porque en la lección se estudia. Estos animales no se abstienen de algunas cosas. La gallina lo que come es grano, cositas del piso, maíz, grano, hierba. El pavo hace lo propio, pero fíjense que el águila come animales muertos. Y usted dirá, pero es que yo he visto las águilas que pescan y las águilas cazan. Sí, pero también hacen scavenging. De vez en cuando aprovechan ver un cadáver y comen carroña. Yo no lo sabía, lo aprendí con esta lección. De mismo modo, el quebrantahueso es un animal que come huesos. Come huesos de lo que consigue vivo, pero también come carroña, de lo que está muerto. Y así por el estilo, si sigue buscando la lista, la bubilla, la cigüeña, la garza, y no tan solo por eso, es porque el Señor lo dio de mandato. Por eso es que el pueblo de Israel debía seguir esto, porque el Señor lo mencionó por nombre, pues mire, se obedece. No hay que buscarle las cuatro patas a los mandamientos del Señor, aunque es interesante ver que todos esos pájaros tienen esa característica en común, que comen muertos. Y el Señor es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y en la palabra también era de mandamiento que el que tocara a un muerto o tuviese contacto con un cadáver, pues era inmundo hasta que la puesta del sol o hasta que hiciera el rito de limpieza. Y muchas personas dicen o alegan que estas son medidas que el Señor le dio al pueblo de Israel para mantener su supervivencia en el desierto, para su salud, para beneficio de ellos. Y se puede entender que tiene sus beneficios. De
de salubridad, pero eso lo podemos entender con algunos animales, mas sin embargo las aves, nosotros sabemos que si se cocinan, no importa lo que se coma, eso simplemente era un mandamiento. Pero algunas personas lo estudian de esa manera y otros dicen que hay algunos animales que mantienen su integridad comiendo una sola cosa y otros que comen de muchas. Pero aparte de todos los beneficios de estos mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel, uno de ellos nosotros podemos decir que sí se libraron de muchas pestes por estar alejados de los cadáveres y alejar del campamento. La ley establece que todo se tenía que poner fuera del campamento, incluyendo los desechos. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo además usted entiende, alguien que se levante y me diga, que el Evangelio ayuda a nuestra salud física, a la física? Yo puedo poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros venimos al Evangelio, el Señor nos ayuda a ir en una capacidad de crecimiento espiritual, moral, de nosotros identificar las cosas que nos hacen daño, lo que no conviene, lo que conviene. El Espíritu Santo va trabajando con nosotros una cosita a la vez y nos da claridad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el fumar destruye el cuerpo, el templo del Señor. Eso está probado, eso no hay que discutirlo, eso no es como un tema que puede entrar en controversia. En estos tiempos no sabemos que el cigarrillo hace daño. Y ata a la persona y le roba el sueldo por el otro lado. Y eso no es lo que el Señor busca. Y cuando las personas que vienen al Evangelio, el Señor los liberta y los ayuda a identificar esas cositas y a dejarlas, eso trae salud a su cuerpo. ¿Alguien tiene alguna otra idea? El ayuno. El ayuno. ¿Qué beneficios tiene? Te resetea todo. Ajá. Usted sabe que cuando una persona tiene enfermedad esofágica o estomacal, una de las cosas que se recomienda al gastroenterólogo es no use el estómago, darle un descanso. Y el ayuno ayuda a que se regenere las láminas, las capas del endotelio, del tejido del sistema del tracto digestivo. ¿Alguna otra? Está bueno. Cuando dice no cocines el cabrito en la leche de su madre, a veces uno no lo entiende, pero si uno se va al área de la salud, hay alimentos que no se pueden comer a la vez o que pueden ser perjudiciales para ciertas personas dependiendo de la sensibilidad del estómago. Por ejemplo, en ese caso, la carne y los lácteos, en ese caso, hay muchas personas que no lo pueden consumir juntos. En esa parte, el Señor estaba ayudando a su pueblo a mantener su sistema digestivo completamente limpio. Ellos mantienen eso hasta el día de hoy. El hamburger no puede ir con queso, porque no es coche. Hay otra interpretación. Esa es una muy buena, gracias. Hay otra interpretación. Mira como Jorge me mira. Porque si el pueblo de Israel hubiese desarrollado un gusto desmedido por las terneras, ¿qué iba a pasar con su ganado? Lo iban a perder. Pues también a lo mejor se puede interpretar de una manera similar, ¿verdad? Y esto yo lo aprendí, miren, en España, porque se llaman cabritos de leche. Lechales. Lechales. Qué buenos son. Pero un crimen. Vienen con el certificado de nacimiento y de defunción, y no pasan ahí casi, ¿cuánto es? ¿Un mes? Pero sí, poco. No se alimentan más que de la leche materna. Que eso yo lo aprendí allá. Y si el pueblo de Israel hubiese ido a España, tuviese tenido problemas, porque no tan solo son las ovejitas y los cabritos, también son los conejos y los cochinitos pipí. Pero fíjense, con ese mandamiento el Señor está protegiendo su salud, está protegiendo su bienestar.
Y muchas de estas cosas nosotros no la vemos de manera de frente cuando nosotros estamos estudiando la palabra, mas sin embargo, ¿cuántos más beneficios no habrán detrás de nosotros habernos convertido al Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto nomás el Señor nos está librando de cuántas cosas? Para culminar con lo de los ejemplos, ¿alguien más tiene alguno otro? Porque yo sé uno. El vino. Dice no se embriaguéis. No se embriaguéis con vino porque hay disolución de espíritu. Amén. Yo quería argumentar, tú sabes que hay personas que sufren de depresión, ansiedad, y cuando no están en los caminos de Cristo, buscan la solución en pastillas. Al llegar a los pies de Cristo, Dios los liberta y sueltan esos medicamentos y las depresiones se van, y eso ayuda para la salud de la persona. Amén. Amén. Si el Señor viene con su sanidad y la persona es sana, ¿cuánto más bueno es eso? Carlos. Creo que lo que tú dijiste al principio es clave. Hay mandamientos y ordenanzas del Señor que no hay que buscarle las cuatro patas al gato, por decirlo así. Y como dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo creo que cuando el Señor simplemente no le encontramos explicación a ciertas prohibiciones, es porque Él quiere que nosotros ejercitemos el dominio propio, que solamente el Espíritu Santo nos puede proveer de eso. Hay cosas que, bueno, que el mundo quizás alguien se pueda abstener de algo por 1 año, 5 años, 10 años, pero quizás en el año 11 cae. En cambio, en el Señor, ese dominio propio prevalece, siempre y cuando uno escuche sus mandamientos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Carlos, por eso. Ok. ¿Qué es santidad? Santidad es cuando algo se saca de su uso, el uso ordinario que tenía, y se separa para dedicarse a otra actividad o uso o rito particular. O sea que básicamente algo que es santo es algo que se tomó para usarse con un uso particular y se separó para ese propósito. Nosotros sabemos que en el caso de nosotros, el Señor nadie lo tomó ni nadie lo movió. El Señor es santo, porque el Señor, esa es su definición, es santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Señor es perfecto, no comete errores, no se equivoca, el Señor no peca. El pecado es en contra de su naturaleza. Eso ocurre lejos de su presencia. En su presencia, el pecador puede venir a la presencia del Señor y ocurre todo lo contrario. La santidad de Dios nos separa, nos purifica, nos limpia. Nos puede pasar como Isaías, que el fuego del Señor, que es como la señal de la salsa ardiente, el fuego del Señor no nos consume a nosotros, los que hemos sido separados para Él, porque esa es la naturaleza de nosotros. Estar encendido como una antorcha sin que nos consuma el fuego del Señor. Ser como la salsa ardiente, que nosotros estemos todo el tiempo encendidos, hablando por la boca del Señor, lo que el Señor quiere poner en nosotros, que nosotros lo podamos digerir, hablar, mas siendo purificados. Porque eso es lo que hace el fuego del Señor. Esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Que el Señor viva en nosotros. Vive en nosotros, eso es lo que ocurre. La santidad del Señor a nosotros nos ha hecho santos. Por eso es que Pablo nos llama a nosotros los santos del Señor. Los santos. Ahora, pregunta, ¿nosotros somos mejores que los que no han conocido a Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Somos mejores o no somos mejores? Para todos murió el Señor y para todos se abre la puerta ahora. Es una decisión de cada cual el entrar por ella, entrar por la puerta estrecha, tomar el camino angosto, tomar la decisión correcta,
dar la vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a seguir el próximo punto y hablamos de la salud. Gloria al Señor. El próximo punto en la agenda de la noche de hoy es el cerdo. El animal inmundo. El cerdo, fíjense que proviene, el mandamiento del Señor incluye al cerdo como los animales inmundos, pero el cerdo es un muy buen ejemplo para que nosotros veamos algunas de las cosas que puede explicar lo que es santidad. Porque precisamente el Señor lo que estaba buscando es que su pueblo tuviese una identidad de ser el pueblo de Dios. El que se convierte al Señor tiene que manifestarlo, tiene que tener señales que sean manifiestas al mundo, que digan que es diferente al mundo. En este caso, el pueblo de Dios tenía estas costumbres de comer unas cosas sí, otras cosas no, y eso era lo que veía el mundo. Esa era la identidad del pueblo de Dios. Dios dice que el pueblo de Israel es hijo mío, Israel hijo mío. Por lo tanto, los hijos de Dios tienen que tener una identidad diferente a la del mundo, y esa identidad es santidad. Esa identidad nos da a nosotros, es lo que nos separa del mundo y nos distingue, y nosotros somos firmes en esas cosas que nosotros manifestamos, y en el camino del cristianismo nosotros vamos creciendo y afirmándonos más en esas cosas que nos dan esa identidad a nosotros, que nosotros sabemos que al final del tiempo es la imagen de Jesucristo que se está formando en nosotros, hasta tal punto que si de momento nosotros nos encontrásemos a un apóstol del Señor y hablamos con él, que no lo haga porque está prohibido en Deuteronomio también, nos habla con los demás. Pero vamos a suponer que ocurriese que Pedro se aparece y dice: oye, tú te pareces al maestro. Y uno dice: gloria al Señor, porque el Señor va creando su imagen en nosotros, nos va perfeccionando. Y en ese proceso es de separarnos del mundo para que nosotros nos parezcamos a Él, no al mundo. Y vamos a resumir otra vez porque traje el punto, por el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo se utilizaba para sacrificios paganos. El cerdo se utilizaba con otros propósitos en esos pueblos que el Señor sabía que iba a enviar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él sabía que él iba a enviar al pueblo a un lugar donde ellos iban a ver el cerdo en su manifestación esplendorosa, y por tal razón el Señor de antemano dispuso de estas instrucciones para que ellos se abstuvieran de estas cosas que los podían hacer tropezar en el futuro. Fíjese que el cerdo nosotros lo podemos discernir a lo mejor el Señor, porque el cerdo, pues mire, nosotros sabemos que sacrificios con sangre de cerdo, con cerdo en los altares, esas son cosas que se veían en esos pueblos, y el Señor de antemano, por amor, se los dijo: miren, es inmundo. Y aparece en la Biblia en múltiples lugares. Usted lo puede estudiar luego. Otro punto del mandamiento del Señor es que el Señor protegía también el medio ambiente a través de estas cosas, porque uno de los ejemplos que nos da la lección aquí es que los animales del mar que tenían escamas y aletas comieran que eran puros y los otros eran inmundos, mas sin embargo de esos otros animales que nosotros conocemos como crustáceos son los que limpian el mar. Son los animales que se comen todas las cositas que hay por el suelo, el lecho marino, y van limpiando las aguas. Nosotros cuando tenemos una pecera lo podemos ver. Eso es un ejemplo de cómo el Señor, una de estas cosas de los animales, los limpios y los inmundos,
era de beneficio también al ambiente que nos rodea. Pero también era un motivo religioso y ceremonial. Los animales que se utilizaban para el sacrificio, para los sacrificios en el templo, fíjense que eran los animales limpios, no eran los animales inmundos. Y además de la comida, de lo que se comía y lo que no se comía, vamos a fijarnos en Deuteronomio 14:1. Lo puede buscar para que vea que no todo es comida y bebida. El Señor también, ese a propósito no lo mencionamos al principio, pero fíjese que tiene un punto bien interesante: que se abstuviesen de mutilarse el cuerpo, de raparse la cabeza y modificarse el cuerpo. Porque esto también era parte de los rituales que se llevaban a cabo en esos pueblos que rodeaban y iban a rodear al pueblo de Israel cuando ellos cruzaran el Jordán. Por ejemplo, los profetas de Baal se sajaban el cuerpo en adoración a su dios Baal. Aleluya. Vamos al próximo punto. Un pueblo santo para un Dios santo. La imagen de padre e hijo en la relación entre Dios e Israel nos recuerda que estos mandamientos no son mecanismos de opresión, son mecanismos de amor. Israel es un pueblo santo y único, una posesión exclusiva del Señor. Por lo tanto, el pueblo debe ser santo, considerarse separado del resto de las naciones y consagrado y dedicado al Señor. Eso aplica a nosotros también. Y no debe permitir que otras naciones influyan sobre sus costumbres y sus prácticas de vida. Nosotros estamos viendo esto que ocurre fuertemente todos los días, más en contra, no tanto en contra, aunque puede ocurrir en contra nuestra, pero más en contra de nuestros jóvenes y nuestros niños, influenciados por el mundo, por las corrientes del mundo, y nos atacan allá afuera, ¿verdad? Con este mantra de que somos fundamentalistas, de que somos conservadores. Nosotros somos conservadores en algunas cosas, porque no podemos negociar las cosas que son del Señor. Eso no se negocia, ni no está sujeto a consideración, ni a discusión donde nosotros nos dejemos convencer de que estamos en lo incorrecto. Aleluya. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, fíjense que las costumbres que nosotros tenemos, nosotros no es lo que nosotros. Esto es igual que el pueblo de Israel. El Señor les dijo: miren, esto es por linaje, esto es porque usted es hijo de Abraham, porque usted es descendiente de Jacob, porque usted está bajo la promesa de la raíz de Isaí, que es David, de su reino que va a ser para siempre. Mire, escuche, cuando tenga el extranjero en su tierra, no le imponga estas cosas, ellos sí pueden comer, usted no se preocupe, véndale lo que usted no vaya a consumir. Del mismo modo nosotros, este punto es importante, nosotros no imponemos nuestras costumbres, nosotros no imponemos nuestra manera de vivir. Si a nosotros no nos gusta hacer una cosa, nosotros no nos imponemos eso a las demás personas. Nosotros predicamos el Evangelio, las promesas de vida eterna, las promesas de bendición, de tener una mejor vida, más saludable, la presencia del Señor en nuestras vidas, como dijo la hermana, con mejor salud mental. El que tiene mejor salud mental puede adorar al Señor. Cuando nosotros nos enfermamos, eso nos separa. Fíjense que si usted se enferma, quizás eso no lo separe del Señor, pero cuando usted se enferma, eso sí lo separa a usted de la iglesia, de los hermanos, y lo separa también de la adoración.
Por lo tanto, ese es un punto bien importante en que nosotros nos mantengamos saludables para que nuestra adoración no se vea afectada. Por eso queremos nosotros comer mejor, observar lo que comemos y lo que no comemos, porque nosotros queremos estar en la iglesia todos los miércoles y todos los domingos adorando al Señor, y que la salud no sea un impedimento para nosotros sentirnos en paz para poder alabarlo. No nos separa del Señor la enfermedad, pero nos puede separar de nuestra alabanza, nos debilita y nos separa de los hermanos, porque si usted se enferma, usted no viene, se queda en su casa. Mas sin embargo, la promesa del Señor es que donde haya uno o más, dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré. Y nosotros siempre queremos estar con el Señor, donde esté la presencia de Él. Esa es la señal que Él nos ha dejado, la señal de cuando se predica el Evangelio, Él está presente. Donde se alaba, donde el pueblo alaba, Él está presente. Donde el Señor está presente, hay plenitud de gozo. Donde Él está presente, hay sanidad, hay liberación. Como la canción, eso es lo que estoy citando. Dios, gloria a Dios, aleluya. La llegada de Jesucristo marcó una gran diferencia en la relación de Dios con su pueblo. Porque antes la Torá determinaba cómo era que uno se iba a comportar y cómo era que uno iba a cumplir con el pacto de Dios. Mas sin embargo, en Jesucristo nosotros tenemos un nuevo pacto. Este no tiene las demandas de la Torá, mas sin embargo, los principios del pacto nuevo con Jesucristo es por la administración del Espíritu Santo, por su presencia en nuestras vidas y su guianza. Y esto sí es más al detalle que la Torá. Si el judío allá en sus costumbres tiene sus 600 mandamientos, no, el Espíritu Santo a nosotros nos va guiando todo el día. En un día nos puede decir 600 veces qué hacer, y entonces al otro día nos dice 600 veces distintas qué hacer. Pues ya ahí usted ya en menos de 2 días de una semana ya tiene 1200 mandamientos chiquititos, pero el Espíritu Santo se place con amor y nos guía. Mas sin embargo, ese caminar con el Señor va aumentando el discernimiento de lo que es bueno, de lo que conviene, de lo que no conviene, de lo que es malo, de lo que es, vamos a la definición otra vez, repugnante, ofensivo, detestable, abominable. Eso es el Espíritu Santo. Con el tiempo vamos progresando, vamos mejorando, vamos perfeccionando, es la palabra. Es el proceso del Señor. Y la calidad moral de nuestra vida gradualmente mejora, va en aumento. Aprendemos más sobre el Señor, sobre su voluntad en cada uno de los pasos que damos cada día. Por dónde debemos que ir, qué decisión tomar. Nosotros vamos a aprender cómo agradar más a la voluntad del Señor, porque mientras más tiempo pasamos con Él, mejor le conocemos. Y esto va a producir en nosotros paz, gozo, satisfacción. Así que, habiendo discutido esto y habiendo ya escuchado, ¿debemos nosotros ser perfectos sin cometer errores? ¿Es sin cometer errores la cosa? Nosotros nos podemos equivocar de vez en cuando. Para eso, espérate que lo pagué. Para eso está el Señor. Para eso el Señor está. Para ayudarnos a corregir nuestros errores, a fortalecernos en nuestra debilidad, a levantarnos cuando nosotros nos tropecemos, a tomarnos de la mano. Pero eso es una invitación a nosotros siempre, cuando nos ocurra algo, tengamos un momento adverso en nuestras vidas, un traspié, un tropiezo, un obstáculo, siempre recurrir al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra mente, nuestra carne, mire los enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Son 3. Nosotros estamos luchando contra un montón de cosas.
El mundo, la carne y Satanás, cada vez que nosotros tengamos un momento de debilidad, como dice la Escritura, cuando el Señor se encontró en un momento de debilidad, el Señor vino a tentar, Satanás vino a tentarlo. Entonces se apartó, después cuando el Señor lo reprendió las 3 veces por la palabra, él se apartó por un tiempo. Es una batalla constante contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, para nosotros perseverar. Y la carne siempre nos dice lo mismo: escóndete del Señor. El Señor no le gustó eso, lo más probable es si te cojas te parten dos. Pero ¿para qué tú vas a ir para allá? No, esa es la carne. Usted nunca ha escuchado. Escóndete, mijo, que si te coge el Señor, olvídate, lo que te va a pasar, te va a dar una paliza, porque eso es lo que tú te mereces. El Señor reprenda la carne, reprenda al mundo y reprenda a los demonios. ¿Por qué? Porque el Señor es la única esperanza que nosotros tenemos para agarrar su victoria, la victoria que Dios ya consiguió. Piensa en eso, cuando tenga algún problema, piense que el Señor es la victoria. Y si yo me alejo de Él, tengo derrota. ¿Quiero victoria? El Señor. Y el Señor siempre está disponible con la mano. Mire, como dice aquí en el Viejo Testamento, con el brazo fuerte. Siempre está disponible para que nosotros, estrechándole en oración, la agarremos. Amén. Dios les bendiga. Con eso concluimos esta noche.